Chicos, ahora sí vamos a empezar. Ya está iniciando la grabación. Bueno, pues como ustedes ya saben, ¿no? Ya hemos terminado todo el capítulo de lípidos, ¿no? Ahora vamos a seguir con estos dos casi últimos temas que vendrán a ser proteínas. Y luego ya vamos a comenzar con lo que vendría a ser la integración metabólica. Como dice su nombre, es integración de todo. Es decir, parcial, ¿no? Digo, al final, ¿no? Van a venir cosas de parcial, ¿no? O sea, proteínas, lípidos, ¿no? Pero en integración se relacionan cosas de carbohidratos que ya hemos visto, ¿no? O creo que no mucho, al menos en los temas que vemos en la facultad de la parte de ácidos nucleicos, esos casi todo se abordó en esas semanas, ¿no es cierto? Pero recuerden que carbohidratos debe ser necesario volver a repasar igual, ¿no? Como cualquier otro tema, no hay que revisar cosas igual antes del parcial para no olvidarnos, ¿no? Pese a que no vengan en el final, ¿no? Pero les digo para que lo tengan en cuenta. Sí, entonces ahora vamos a comenzar con todo con respecto a la parte de proteínas. Un momento, a ver, la lateral. Muy bien. Se está grabando muy bien. Entonces comenzamos. Bueno, primero, con respecto a lo que vendrá a ser las proteínas, ¿no? Como cualquier otra macromolécula, ¿no? Tenemos que definirla, ¿no? En este caso, voy a hacerlo con más. Listo. Ya, en este caso vamos a tener, ¿no es cierto?, que van a ser biomoléculas orgánicas, así como los lípidos, ¿no?, carbohidratos, ¿no? Pero acá vamos a tener una unidad mínima diferente, ¿no? Obviamente, en este caso van a ser los aminoácidos. ¿Y cuándo vamos a llamar a una proteína como tal, ¿no? ¿Cuándo voy a decir que es una proteína o cuando son solo un conjunto de lípidos de aminoácidos? Cuando superen el número de 50 aminoácidos, ¿sí? Si superan este número, ¿no es cierto?, de aminoácidos, ya lo llamaría proteína. Si no, por biología se acuerdan que hay oligopéptidos, ¿no es cierto?, polipéptidos, los péptidos a secas, ¿no? Y bueno, pues los aminoácidos, si es que están solitos, ¿no? O dipéptidos, si están de dos, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta ese número, ¿no? Esto es un poco de recordar. En la parte de las estructuras, ¿no es cierto? Hay, en la conformación más bien, tenemos estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Eso lo hemos recalcado incluso desde la parte de enzimas, ¿no es cierto? En la primaria hay que recordar que solo es la secuencia de aminoácidos, ¿no es cierto? Valina, lisina, glicina y así. Solo la secuencia. En la secundaria ya vamos a ver que hay un plegamiento, ¿no es cierto? Según el patrón de hidrógenos que hay. En este caso hay unas dos famosas, ¿no es cierto? Que vendrá a ser alfa hélice, ¿no es cierto? De esa manera. O también las láminas beta, ¿no? Que parece justamente cuando ustedes mm, doblan un papel, ¿no? Imaginen un papel, ¿no es cierto? Y lo doblan así como si fuera un acordeón, ya, similar, ¿no es cierto? Y todo eso es por el pegamento de estos hidrogeniones, ¿no? La secundaria, vamos a pasar luego ya a la terciaria, donde vamos a ver ya una disposición más tridimensional, en donde vamos a encontrar que se van a juntar las estructuras primarias y secundarias, ¿no? Y esto va a ser como que lo más importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de la conformación terciaria, ¿no es cierto? Según esta forma, va a depender mucho la función que tenga. Acá está unido función, forma, pero ¿qué forma? De la conformación terciaria, no se olviden eso. Por ello, cuando uno calienta algún tipo de alimento que tiene proteína, por ejemplo, el huevo, ¿no es cierto? Ustedes saben que la clara del huevo no es transparente, es líquida, ¿no es cierto? Mocos viscosos, etcétera, ¿no? Pero luego cuando lo llevan al sartén, ¿no es cierto? Se pone, cambia de color, cambia de textura, ahora es sólido, es blanco, etcétera, ¿no? Han cambiado varias propiedades. ¿Justamente por qué? Porque has tenido los mismos secuencias de aminoácidos, sí, pero han habido alteraciones, sobre todo en la conformación terciaria, que hacen que se desnaturalice, ¿no es cierto?, las proteínas. Y esa es la razón por la que en algunas recetas no tienen en cuenta ello, y por eso es que te dicen, no sé, la leche, no, apaga el fuego antes de seguir con todo el procedimiento y luego le echas la leche y cosas así, justamente para no perder esa parte nutritiva, ¿no es cierto?, de las proteínas que van a contener la leche. Y bueno, pues, es uno de tantos ejemplos, ¿no? Pero tengan en cuenta, acá está la función y por lo tanto también la desnaturalización. Y una de las cosas es la temperatura. Acá, con respecto a la cuaternaria, ¿no es cierto? No todas las proteínas van a llegar a estructura cuaternaria. Acá tenemos una que vendrá a ser la hemoglobina, ¿no es cierto? Acá tenemos primaria, secundaria, lo que les decía, la parte de la beta plegada, ¿no es cierto? Y la alfa hélice. Y cuando ya juntas todos estos, ¿no es cierto? Todas estas estructuras, vas a tener la terciaria. Y en algunos casos llegamos a la cuaternaria como vendrá a ser la hemoglobina, ¿no?
Muy bien, acá tenemos la importancia, esto sí lo vamos a reconocer, catálisis, ¿no es cierto? ¿Qué era? Era justamente aumentar la velocidad de las reacciones. ¿Quiénes lo van a hacer? Las enzimas, ¿no? ¿Son los únicos? No, porque hay catalizadores inorgánicos, ¿no? Pero ya no salimos del tema de proteínas, hablamos ya de fuera de bioquímica en sí, ¿no es cierto? Pero recuerden, las enzimas son catalizadores orgánicos. ¿Qué más? Transporte, la albúmina, ya lo habíamos mencionado un poco, ¿no es cierto? La albúmina se va a encargar de transportar sustancias a través de la sangre, sobre todo aquellas sustancias que no son solubles al agua, ¿no? Otra manera, obviamente, son las lipoproteínas, ¿no? Pero ahorita estamos en proteínas. Eh, y eso tiene que ver más con los lípidos. Con respecto al movimiento sistemático, ¿no es cierto? En este caso, bueno, pues acá conocemos a lo que es la lactina, la miosina, la troponina, etcétera. Todo ello ayuda aquí, ¿no es cierto? La regulatoria viene a ser a través de las hormonas, ¿no? Y claro, hay hormonas esteroideas como vimos la semana pasada, ¿no? Los andrógenos, progesterógenos, etcétera, ¿no es cierto? Pero también gran parte de estas proteínas también van a ser al revés. Gran parte de estas hormonas van a tener conformación proteica, ¿sí? Y eso también ya lo van a ver en fisiología, lo van a dividir bien bonito, son bastantes hormonas, y lo van a dividir bioquímicamente también. ¿Qué más? Tenemos la función de almacenamiento, ¿no es cierto? Porque, bueno, pues esto va a ser más que todo si hablamos de moléculas pequeñas, porque si hablamos de proteínas ya más grandes, ¿no? Como el colágeno, nos va a servir de estructura, ¿no? O también de almacenamiento, ¿no? Es decir, la defensa inmune, ahí tenemos los anticuerpos, y esto, bueno, pues ya lo han visto, ¿no? En inmunología, ¿no? Los anticuerpos, las inmunoglobulinas, al final esos brazos, ¿no? Son proteínas, ¿no es cierto? Eh, y el control genético, ¿no? Estos represores, todo ello, ¿no? Esto ha sido abordado en la parte de genética, los ácidos nucleicos, los factores de transcripción, etcétera. Al final, ¿qué son? Proteínas. La desnaturalización, como les comentaba, vendrá a ser la ruptura de la conformación terciaria, ¿no es cierto? Y la causa puede ser una alteración fuerte del pH, ¿no es cierto? Una amilasa lingual, ¿no? Que luego va a pasar por el ácido gástrico, obviamente se va a desnaturalizar, porque ya les había comentado el mismo tema de enzimas, ¿no es cierto? Esa diferencia gigante de hidrogeniones va a alterar ciertas zonas, ¿no es cierto?, de las proteínas, y eso va a hacer que cambie justamente la estructura terciaria. La temperatura, ya lo comentamos, los procesos de oxidación, diseminación y glucosilación, ¿no? Van a también desnaturalizarlos. Muy bien, con respecto acá a las características generales, ¿no? Así, tenemos, y esto es importante, mira, una persona va a consumir aproximadamente de 50 a 100 miligramos. Muy bien, dice que va a degradar internamente, ¿no es cierto?, de 300 a 400. Degrada. Y también va a resintetizar, o sea, va a sintetizar 300 a 400 gramos y va a excretar 50 a 100. Acá hay un balance, ¿no es cierto? Cero, por así decirlo, o sea, está en equilibrio. Estamos consumiendo 50 a 100 y estamos excretando 50 a 100. Estamos sintetizando 300 a 400 y estamos degradando 300 a 400, ¿no? Y es lo que debería ser, es lo que se busca. Esto va a tener que ver con el último subtema que vamos a ver hoy día. Ahí lo vamos a tocar más, lo del flujo nitrogenado. Con respecto a lo que vendrá a ser la fuente de origen, ¿no? Bueno, pues acá sabemos que podemos tener proteínas, ¿no? De la leche, huevo, res, pollo, pescado, ¿no es cierto? Van a ser ricos en aminoácidos esenciales. Y bueno, pues a partir de los vegetales vamos a tener a los cereales, a las menestras, ¿no? A las lentejas, que van a tener menos contenido, digo, pero también van a estar disminuyendo esta parte de la calidad proteica, a diferencia de las eh, de esas de origen animal, ¿no? Por eso es que cuando uno cambia de dieta, ¿no? Por ejemplo, una dieta vegana, vegetariana, ¿no? Hay, o sea, se puede hacer, sí, pero como hay algunas restricciones, ¿no es cierto?, de algunos alimentos, por así decirlo, que no tienen los suficientes proteínas, aminoácidos, etcétera, entonces ahí hay que elegir con cuidado, ¿no? Y de manera inteligente, o ayudado por un especialista, ¿no? Eh, los alimentos vegetales que se va a consumir, ¿no? Y en qué cantidad, etcétera. Con respecto a las proteínas, ¿no es cierto? A nivel corporal vamos a tener que 50% de las proteínas van a estar en los huesos, ¿no? Y en el tejido de sostén. En este caso van a estar, fundamentalmente, van a ser colágeno, ¿no? Ella va a ser la proteína principal del material extracelular. Esto no se olviden, ¿no es cierto? Esto también tiene que ver con biología, hay que recordarlo muy bien, el colágeno. Muy bien, con respecto al 50% de la otra proteína va a estar, por lo tanto, a nivel intracelular, ¿no? Y bueno, pues esto va a ayudar más en la parte
de las funciones celulares que se necesiten, ¿no? Bueno, pues va a ser dinámico, va a haber recambios, ¿no es cierto?, a nivel de intra y extracelular, y bueno, pues se van a reemplazar las proteínas que se están degradando, ¿no? Con respecto a las proteínas extracelulares, vamos a tener algunas enzimas proteolíticas, ¿no es cierto?, las hormonas polipeptídicas y los anticuerpos, ¿no? Obviamente estos van a ser extracelulares. El tiempo de vida va a ser más o menos corta, mientras que las estructurales, acá se entiende el colágeno principalmente, ¿no?, van a ser más estables, justamente porque forman parte de una estructura, ¿no? Es como si estuvieran en su casa, ¿no? Y una de las proteínas estructurales, mientras de las columnas, ¿no?, tiene que aguantar obviamente mucho más tiempo, por ejemplo, que una puerta, ¿no? Porque la puerta más o menos es cambiable, es un transportador, lo puedes cambiar, no puedes poner una cortina, pero una columna no, ¿no? Entonces van a ser mucho más estables. Con respecto a las enzimas claves para las vías metabólicas, ¿no?, las reguladoras, ellas van a tener vida muy corta. Y esto es similar a lo que habíamos comentado en lo que vendría a ser enzimas, tema 1, lo que vendría a ser las enzimas alostéricas, ¿no es cierto? Ellas van a tener también vida media muy corta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como son aquellas reguladoras principales, si tú las mantienes a algunas enzimas que propician la elevación de ciertas vías metabólicas y siempre van a estar ahí esas enzimas, entonces siempre va a estar elevado. Entonces no, es depende de las circunstancias. Entonces por algún estímulo, se van a activar estas enzimas, ¿no es cierto? Por un breve periodo de tiempo. Si aún sigue el estímulo, entonces la van a activar de nuevo y así, ¿no? Para que estimule la vía metabólica al alza o a la baja, ¿no? Pero no puede estar ahí de por vida o tener una vida muy larga. Muy bien, con respecto a los aminoácidos, ¿no es cierto? Esto es un poco también para recordar y tener una amplia visión. No, no lo han puesto tanto ahí, pero es importante que ustedes lo recuerden. En este caso, el aminoácido va a ser la mínima unidad, ¿no es cierto?, de lo que vendrán a ser las proteínas. Ahora, este aminoácido va a tener sus partes, ¿no? En este caso vamos a encontrar que tenemos un grupo carboxilo por este lado, ¿no? Así se escribe COOH. Con respecto al átomo de hidrógeno lo tenemos por arriba y luego acá tenemos el otro grupo, el grupo amino, ¿cierto? Miren, grupo amino NH2, ¿no es cierto? Importante eso, porque luego vamos a hablar mucho de amino, de amoníaco, etcétera, ¿no? Ya les había más o menos comentado la diferencia, ¿no? Amino lo van a escribir como si fuera un radical, una rama, ¿no es cierto? NH2, ¿no? Está asociado a algo. El NH3 como molécula, ¿ya? Vendría a ser el amoníaco, y ya el amonio, que es otro, vendría a ser NH4 más, ¿sí? Eso igual lo voy a tratar de escribir ahí con el mouse un poco mejor. Vamos a eh, ver lo que vendría a ser el radical. ¿Qué es esto, no es cierto? ¿Por qué está escrito el R? ¿Por qué no le ponen, no sé, pues alguna molécula como esta, no es cierto? Porque justamente esta es la cadena lateral en la cual vamos a encontrar diferencias entre los aminoácidos. ¿En qué se van a diferenciar? En esta R, en la R, porque todo lo demás va a ser igual, siempre va a ser igual, ¿no? Acá más o menos están todos los aminoácidos, pues están chiquitos, ¿no? Pero si se dan cuenta, ¿no? Acá está, acá van a tener el H2, ¿no es cierto? El en este puntito COOH, ¿no es cierto? Este es el carbono, ¿no? Y luego pues acá van a tener diferentes cosas, ¿no? Acá tienes un ciclado, un anillo, ¿no? Acá tienes otro anillo, pero con NH, ¿no? Acá tienes una NH2, acá no, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que los van a hacer diferentes, ¿sí? El, la cadena lateral o R. Ah, bueno, pues acá tenemos una clasificación, ¿sí? Hay varias maneras de clasificar los aminoácidos, ¿sí? En este caso tenemos a los no polares y polares o neutros, ¿no? Recuerden, la polaridad tiene que ver más con lo que vendría a ser, con varios factores, ¿no? Pero uno vendría a ser la asociación de la polaridad a la solubilidad en agua, ¿sí? Las cosas que van a ser polares, ¿no es cierto?, van a ser solubles en agua, los que no, pues no. Eh, o, o solubles en otras sustancias no polares, ¿no? Luego también tenemos una clasificación de ácidos y básicos, ¿no es cierto? Y bueno, pues acá vamos a encontrar que hay una diferencia importante en lo que vendrá a ser los aminoácidos esenciales y los no esenciales, ¿no? En este caso vamos a encontrar que los aminoácidos esenciales van a ser aquellos que nosotros no los producimos, nosotros no los vamos a poder sintetizar, por lo tanto, los vamos a tener que adquirir de otro lado de los animales, de los vegetales, ¿no es cierto? Porque nosotros no lo tenemos, ¿no? Y no lo podemos sintetizar. Entonces, ellos son obligatorios que nosotros lo obtengamos de la dieta, ¿sí? Mientras que los no esenciales, por lo tanto, nosotros no podemos sintetizar, ¿no?
Entonces, imagínense, ¿no? Entre eh, dos platos de alimentos, por ejemplo, ¿no? Uno que tenga alimentos con aminoácidos que nosotros podemos sintetizar y otros que no. ¿Cuál sería lo esencial llevarte en ese momento? Los esenciales, ¿no? Porque esos no los puedes sintetizar. Muy bien, entonces acá esto también es importante, ¿no? En este caso, solo los aminoácidos en forma de L, porque también una forma de E u R, ¿no es cierto? En este caso, solo los L se van a incorporar a las proteínas, ¿sí? En la parte de los humanos. Acá tenemos la digestión de proteínas. Antes de llegar a esto, quería ver ese cuadrito, ¿no es cierto? Este de ambos, pero me gusta porque está bien clasificado. En este caso vamos a tener distintas proteasas. ¿Qué son las proteasas? Terronenasa es una enzima del tracto gastrointestinal y van a tener función de modificar, romper, ¿no es cierto? Actualizar, recomendar hacer las proteínas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces en una clasificación grande de proteasas vamos a tener a las endopeptidasas y a las exopeptidasas. Las endopeptidasas van a romper enlaces, ¿no es cierto?, peptídicos dentro de la cadena polipeptídica, mientras que los exo van a cortar, pero en la parte final, ¿no? Eso se lo explica acá. Ajá, acá está. En esta imagen tenemos una endopeptidasa que está cortando justo al medio, o por aquí, o por acá, mientras que las exopeptidasas cortan mucho más a los extremos, ¿sí? Ya, sigamos con esto. Acá vamos a tener dentro de las endopeptidasas a la pepsina, que se va a localizar en el estómago, ¿no es cierto? Y bueno, pues va a tener como función ser un simógeno. El simógeno, digo, simógeno llamado pepsinógeno, va a ser el que active, cuando esté activado por el ácido clorhídrico, va a activarse justamente y se va a convertir en pepsina, o sea, viene del pepsinógeno, la pepsina. Con respecto a la tripsina, ¿no es cierto? Ya va a ser secretada en el páncreas, sí, bueno, pues va a ser eso todo el duodeno, ¿no es cierto? Y también va a ser importante porque viene el simógeno tripsinógeno. Recuerden que todos los simógenos van a terminar en geno la mayoría de veces. Con respecto a la quimiotripsina, es similar, viene el quimiotripsinógeno, ¿no es cierto? Del páncreas al duodeno, ¿no es cierto? Y de las elastas pancreáticas, ¿no es cierto? También de páncreas al duodeno. Y bueno, pues se tiene que activar por la tripsina. Entonces, estos vendrían a ser los principales endopeptidasas, ¿no es cierto? Mientras que dentro de las exopeptidasas tenemos dos importantes, las carboxipeptidasas, acá tenemos la A y la tipo B, ¿no? En la cual vamos a encontrar que la mayor diferencia va a ser que van a actuar, ¿no es cierto?, sobre los enlaces de aminoácidos aromáticos. La letra A, acuérdense eso, A de aromáticos, mientras que la B va a ser de básicos. También tenemos a las aminopeptidasas, ¿no es cierto?, que va a actuar en la mucosa intestinal, ¿no?, al extremo, obviamente, porque es una exopeptidasa, y la dipeptidasa también, que es sin de los dipéptidos, ¿no? Pero acá lo que queremos acordarnos, en primer lugar, vendría a ser esto, ¿no? En el estómago, el ácido clorhídrico, bueno, que forma parte del ácido gástrico en sí, ¿no es cierto?, va a ayudarnos a la desnaturalización de esas proteínas. Y bueno, ¿por qué las queremos desnaturalizar, etcétera? ¿No? Porque, bueno, pues si ya está dentro de nuestro organismo, ¿no?, toda la proteína, que es algo gigante, tenemos que tratar de cortarlo. Entonces el estómago nos va a ayudar en eso, a tratar de escindirlo, ¿no?, desnaturalizarlo, eh, desarrollarlo, por así decirlo, ¿no?, a través de esta desnaturalización y rompimiento de esta configuración terciaria. Vamos a tener que la pepsina va a ayudar mucho en la escisión, ¿sí?, de estas proteínas pepsina. Vamos a tener que en el duodeno se van a secretar ciertas proteasas pancreáticas intestinales, ¿no es cierto? Bueno, pues ahí más bien vamos a encontrar las pancreáticas intestinales, obviamente las pancreáticas vienen del páncreas, intestinales del propio duodeno, ¿no es cierto? Y van a aumentar aún más la escisión, ¿no? En el enterocito, que me interesa la célula intestinal, ¿no?, del intestino delgado, vamos a encontrar que ya ahí se absorben, ¿no? Como cualquier otro alimento, se van a absorber ahí los aminoácidos, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos a ver que hay ciertas proteínas que van a transportar estos aminoácidos, ¿no?, que están acoplados a el sodio, ¿no? Por lo tanto, luego cuando ya estén las proteínas dentro de los enterocitos, van a poder ya viajar por la sangre, ir a la vena porta y terminar en el hígado, ¿no? Esa es la secuencia. Con respecto, y bueno, pues por lo tanto también a todos los tejidos, ¿no? Pero esa es la manera en que se absorben, ¿no? Luego tenemos acá las proteasas, ya les había comentado, van a ser enzimas que van a romper los enlaces peptídicos, que va a ser por hidrólisis. Acá vamos a tener proteasas gástricas, intestinales y pancreáticas, ¿no? También sería chévere, ¿no?, que puedan hacer alguna clasificación según esto, ¿no?, con toda la información que está por aquí, porque acá lo tenemos en diferentes órganos, ¿no? Pero podría ser interesante también que lo hagan. Ahí en gástrica tenemos principalmente la pepsina, ¿no?
Y los simógenos, acá también hacer énfasis en esto, los simógenos van a ser aquellas proteínas que van a estar secretadas, pero en su forma inactiva, ¿no es cierto? Y esto evita a que se puedan usar de más, desnaturalizar, ¿no es cierto? En un momento que no es debido. Recién cuando están en presencia de los alimentos, ¿no es cierto? Ahí es donde este oximógeno sale, ¿no es cierto? Y se activa por ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Hablando de la pepsina, y bueno, pues actúa, ¿no? Lo mismo es con las otras simógenos intestinales. Va a haber también algún elemento que lo vaya a activar. Entonces ya revisamos esto acá. Con respecto a las enzimas digestivas, bueno, pues acá vamos a tener que la pepsina, ¿no? Va a aportar lo que va a ser la fenilalanina, tirosina, fenilalanina, leucina. Lo que es importante también acá, más que se prenden por completo todo lo que vendrá a ser la nomenclatura, ¿sí? Creo que no puse un cuadrito de ello. Es que sí las revisen para que estén familiarizados con ello y luego que hagan una tablita de aminoácidos esenciales y no esenciales, porque como son 20, ¿no? Pese a que puede ser una pregunta fácil, ¿no? Por ahí se pueden confundir solo por la terminología o porque lo abreviaron, ¿no? Entonces mejor ir con todo, ¿no? Y bueno, pues hacer una eh, tablita, ¿no? Una tabla de dos. Y bueno, pues acá vamos a tener los lugares, ¿no es cierto? Nos enlaza lo que va a incidir esta pepsina, la tripsina, ¿no es cierto? Va a romper todo lo que vendrá a ser la arginina, la lisina. La quimotripsina va a ayudar también a cortar estos aminoácidos, tirosina, metionina, tripsina, fenilalanina, lisina. La elastasa, lo que va a ayudar es hidrolizar estos enlaces peptídicos. Acá tenemos a las carboxipeptidasas que les había comentado, la A o la tipo A, que vendría a ser aquella por romper los aminoácidos que sean aromáticos, ¿no? Y el otro básico. Ahora, ¿ustedes se acuerdan que era aromático? ¿No? Ya les había comentado que vamos a encontrar ahorita, vamos a buscar la fenilalanina, tirosina y triptófano. Aromático es aquella cadena que va a tener un anillo, ¿ya? Un anillo puede ser de 4, de 5, de 6, pero va a tener un anillo. Eso es lo que lo hace aromático. Vamos a ver por acá. Este vendrá a ser aromático, ¿no? Acá también tenemos un aromático, acá tenemos a la prolina, acá tenemos a la tirosina, ¿no? Triptófano, fenilalanina, ¿no es cierto? Ahí está F, digo PHE, ¿no es cierto? Y acá también a la histidina. Ellos van a ser aromáticos. Los otros deben ser principalmente alifáticos, ¿no? Porque es una cadena que no se cicla. La cadena que se cicla, aromático. Muy bien, acá tenemos a la dipeptidasa y tripeptidasa, ¿no? Ellos van a hidrolizar, por lo tanto, dipeptidos y tripéptidos, ¿no? Las endoproteasas ya les había comentado. Endoproteasas rompen aminoácidos dentro de la cadena, exoproteasas rompen aminoácidos a los extremos de la cadena, ¿no es cierto? Y ahí tenemos estos tipos, la mesopeptidasa, pues, A y B, que comentamos, ¿no es cierto? Y bueno, pues acá tenemos un dato extra que vendría a ser que las enzimas pancreáticas van a ser secretadas como proenzimas o eh, simógenos, ¿no es cierto? Y se van a convertir por hidrólisis parcial en su forma activa, ¿no? Ahorita vamos a ver lo que vendrá a ser las hormonas, también es importante, ¿no? Y esto lo van a perseguir hasta lo que vendrá a ser fisiología, así que ahí van a ver unas cuantas más, ¿no? Acá tenemos otras más, pero vamos a enfocarnos primero en ellas y luego en esas, pero al menos ya van a tener en claro cuáles son las funciones de la coletocinina en lípidos, en proteínas y así, ¿no? O hasta en carbohidratos que también los hemos revisado, ¿no? Entonces, vamos, con respecto a lo que vendrá a ser la gastrina, ¿no? Ella, ¿no es cierto? Como dice su nombre, va a tener una actividad en el estómago, pero ¿qué tipo de actividad? Va a promover la secreción de la pepsina, ¿no es cierto? En el estómago. Y ella, por lo tanto, va a poder escindir tranquilamente a lo que vendrá a ser las proteínas que pasen por el estómago. La colestecinina, ¿no es cierto? La CCK va a promover la contracción de la vesícula biliar, ya sabemos eso, y también va a producir que se secrete el jugo pancreático de las enzimas. Recuerden, colestecinina, jugo pancreático, incluso les hice un dibujito, ¿no? Entonces recuerden, eh, la secretina, ¿qué va a hacer? Va a inducir la secreción del jugo pancreático, pero acá hablamos de agua y bicarbonato, mientras que acá hablamos de las enzimas, ¿no? Y bueno, pues acá los alimentos van a inducir la secreción de ambos, ¿no? De colestecinina y secretina. Vamos a encontrar que la digestión de las proteínas va a iniciar en el estómago con la pepsina, ¿no es cierto? Va a hidrolizar parcialmente las proteínas. Esto es importante, ¿por qué? Porque en carbohidratos también es una pregunta frecuente, ¿no? ¿Dónde inicia la digestión? Digestión, que es iniciar a romper
la macromolécula que queramos, ¿no? En este caso, donde inicia la digestión de los carbohidratos en la boca, ¿no es cierto? Pero en el intestino ahí hay no sé cuántas enzimas, en el estómago, ya, pero todo se inicia en la boca con la amilasa, igual que, tanto repito. Mientras que acá en las proteínas inicia en este lado que vendrá a ser el estómago, ¿no? ¿Con quién? Con la pepsina, ¿no? Y luego ya vienen las pancreáticas o duodenales, pero eso después, están hablando de la primera. Muy bien, entonces acá tenemos luego que esta digestión va a terminar en el intestino con las enzimas pancreáticas intestinales y ya vamos a tener por lo tanto a los productos finales, porque lo que se quiere al final es tener lo más chiquito posible, ¿no es cierto? La unidad mínima que vendrá a ser ya sea dipéptidos o aminoácidos, ¿no? Y de esta manera ya se van a poder absorber. Y esto es común en todo, ¿no? Si lo hemos comentado en carbohidratos, lípidos, no necesitamos que sea chiquito porque se pueda absorber. Muy bien. Acá tenemos otras hormonas, en este caso tenemos colecistocinina, ya conocemos, ¿no es cierto? Secreción de enzimas pancreáticas, la gastrina, secreción de pepsina, secretina, secreción de agua y HCO3 menos, que vendrá a ser bicarbonato, ¿sí? O buffer, también tampón, ayudan, bueno, pues aquí no, ¿no? En la sangre se llama de esa manera. Eh, el polipéptido intestinal vasoactivo, el BIP o el HIP, en este caso su función va a ser secreción de este bicarbonato pancreático, lo estimula a que se secrete y también otro que va a inhibir la secreción del ácido clorhídrico, polipéptido inhibidor gástrico, que inhibe que el estómago secrete su ácido clorhídrico. Con respecto a lo que vendría a ser el polipéptido pancreático, ¿no? Vamos a ver que se inhibe la secreción de las enzimas, ¿no es cierto? Y el bicarbonato pancreático y el polipéptido YY, que también lo hemos conocido en carbohidratos, vamos a ver que va a inhibir las secreciones gástricas y pancreáticas, ¿no? Y acá ustedes dirán, pero ¿cómo hacen eso, no? Recuerden que son hormonas, ¿no? Y vamos a ver que ellas van a actuar a diferentes niveles, ¿no? Y una es justamente a distancia, ¿no? En este caso por diversos estímulos, ¿no es cierto? No solo los mecánicos, ¿no es cierto? O químicos que estén ahí in situ, ¿no? Con el alimento presente, etcétera, o reconocimiento de algunos aminoácidos o algunas formas mucho más grandes como entre las proteínas, carbohidratos. No solo por ello, sino también por algunos mensajes propios de nuestro cerebro, ¿no? Nosotros estamos empezando a comer, estamos viendo que la comida está llegando, estamos pasando por un restaurante por fin para comer, ¿no es cierto? Entonces, eso también va a llevar señales, ¿no? No todo es in situ. Con respecto a talasógenos, otra vez recordando, ¿no es cierto? Van a ser aquellas proteínas que van a necesitarse activar por algún tipo de otra proteína, enzima, ¿no? Para que recién estén activadas, ¿no? En este caso acá tenemos enzimas digestivas, ¿no? Que se van a secretar como precursores inactivos, que es el pepsinógeno inactivo, ¿no es cierto? Y luego en pepsina ya está activo, o sea, es lo mismo, sí, pero está como que le han quitado algo, un pedacito que la estaba pagando, por así decirlo, ¿no? Entonces acá vemos un poco más grande lo que le pasó, ¿no? En este caso, ¿qué pasó con ese trocito, ¿no? Que no se ve tan bien en esa parte. En el pepsinógeno se va a activar por el pH ácido, o bueno, pues por el ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Los propios hidrogeniones que van a conformar este pH, ¿no es cierto? Y al final, ¿qué van a hacer? Acá está el sitio activo y por eso es que este pepsinógeno está inactivo. ¿Por qué? Porque está tapado, ¿no? Eh, por esta región azul. Ahora, si justamente por todo este pH, ¿no es cierto?, se modifica su estructura terciaria, ¿no es cierto?, y se va por así decirlo, ir abriendo, ¿no?, y luego incluso se va a cortar, ¿no es cierto?, por este pH, ¿no es cierto?, por este ácido clorhídrico, entonces esta reacción se llama una reacción autocatalítica, ¿no es cierto?, porque se está autorrompiendo, por así decirlo, ¿no?, y de esa manera ya vamos a tener el sitio activo libre, ¿no es cierto?, y ya ahora sí es pepsina, ¿no? Y bueno, ya puede activar a otras moléculas. Acá, esto también es importante, esto por ejemplo, son como tres diapositivas. En este caso hay que recordar que vamos a tener también algunas activación de las enzimas, ¿no es cierto?, proteolíticas a nivel de estómago, intestino. Entonces, esto es importante. El estómago ya lo conocemos, pepsinógeno a pepsina. ¿Cuál fue el factor? El ácido clorhídrico, pH o hidrogenión, ¿cierto? Muy bien. Ahora, en el intestino, ¿qué va a pasar? ¿Todas están activadas? No. Al igual que en el estómago, ¿no es cierto? Salen como precursores, como sinógenos. Entonces, vamos a encontrar que hay un tripsinógeno que ya se secretó, ¿no es cierto?, a la luz intestinal, está ahí, pero no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque necesita que
esto pase. ¿Qué es lo que tiene que pasar? La enterocinasa, una enzima, ¿no es cierto? Y ayudado con las sales biliares, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es activar este tripsinógeno y pasarlo a tripsina, ¿no es cierto? Después de que ya está en tripsina, y miren, acá tenemos justamente esta conversión, ¿no? De tripsinógeno, acá está su sitio activo, acá hay una zona que necesita ser escindida, ¿no es cierto? Llega a la enterocinasa, ¿no es cierto? Lo corta, esa partecita, ¿no es cierto? Se queda un hexapéptido por ahí flotando y ahora ya tenemos la tripsina, ¿no? Que es la forma activa. Entonces, hexapéptido se queda por ahí y la tripsina, ¿qué va a tener como función? Activar a más precursores. En este caso tenemos el quimotripsinógeno, va a ser quimotripsina. Proelastasa, va a ser elastasa. Procarboxipeptidasa, va a ser carboxipeptidasa. ¿No es cierto? Entonces, todo esto por la tripsina. Entonces, si le preguntan, ¿quién es la enzima, ¿no es cierto?, que va a activar a lo que vendría a ser el quimiotripsinógeno, ¿no? ¿Quién es lo que lo va a poner en su forma activa, ¿no es cierto? La tripsina. ¿Quién va a poner o más bien, la carboxipeptidasa, ¿no? En forma activa. ¿Y gracias a qué enzima? A la tripsina, y así, ¿no es cierto? Eh, o también esta pregunta, ¿no? ¿Qué enzima, ¿no es cierto?, se requiere para que el tripsinógeno esté en su forma activa? La tripsina, no. Familiar, tiene que ver, pero no, la enzima vendrá a ser la enterocinasa, ¿no? Y bueno, pues acá lo tienen de manera escrita, ¿no? Y bueno, pues acá vamos a encontrar ya un resumen de esto, ¿no? Encontramos acá la pepsina, ¿no es cierto? Va a ayudar, se mete, ¿no es cierto?, a través del estómago, ¿no es cierto?, al nivel intestinal. Van a pasar todas estas enzimas, acá ya las vemos activadas, la tripsina, carboxipeptidasa, quimiotripsidasa, todo ello, ¿no? Y de proteínas vemos que pasaron a polipéptidos y ahora van a pasar ya a las partes más chiquitas, ¿no? Porque ya son más tijeras, ¿no? Y diferentes, más especializadas. Acá tenemos a los dipéptidos, tripéptidos, aminoácidos. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar con ello? Acá, en estas dos últimas fases, van a entrar obviamente las dipeptidasas, que normalmente, como ven acá, van a ser intracelulares, ¿no es cierto? Y bueno, pues de ahí ya vamos a tener solo aminoácidos, que es con lo que nosotros vamos a poder trabajar a nivel celular y a nivel de nuestro cuerpo, ¿no? Si no, vamos a necesitar otra vez otras tijeras más chiquitas, dipeptidasa y tripeptidasa. Acá. No, esto es lo que les comentaba de la absorción, esto es para hacer un recordar, ¿no?, de lo que debería pasar. Acá está el ácido gástrico, la pepsina, ¿no?, todo ello. Acá lo importante es que luego de que ya pasan al enterocito, ¿no es cierto? Miren acá como pasaron algunos oligopéptidos, algunos aminopeptidasas, etcétera. Llegaron a ser aminoácidos, ¿no? Otros los dipéptidos y tripéptidos tienen que pasar a ser aminoácidos por estas di y tripeptidasas. Después de ello, del enterocito, ¿se lo va a quedar a comer todo el enterocito? No, lo va a llevar a la sangre, ¿no es cierto? A través de algunos transportadores, va a la sangre, ¿no es cierto? Y ahora va a llegar a la parte de la vena porta, ¿no es cierto? Llega al hígado y por lo tanto luego va a llegar a todos los demás tejidos extrahepáticos, ¿no? Acá tenemos un dato interesante, esto es también importante, lo voy a poner en una estrella, por ahí que el enterocito del neonato, ¿sí? Recuérdenlo, ¿no es cierto? Va a poder absorber a nivel de su intestino los dipéptidos y polipéptidos. Acá tenemos un poser, ¿no es cierto? Pero acá ellos lo van a hacer por un medio de pinocitosis. Eso es importante, lo voy a poner algo por ahí. Acá está. Listo. Luego, en el enterocito ya del adulto vamos a tener esos transportadores de aminoácidos, ¿no? Que van a ser específicos, van a ser algunos para aminoácidos neutros, básicos, ácidos, ¿no? Y otros para específicamente glicina y prolina. Bueno, pues acá tenemos algunas de las características de estos transportadores, ¿no? A nivel de la membrana, vamos a ver que ellos van a ser sensibles a el pH, ¿no es cierto? Van a ser sensibles a lo que vendría a ser el aminoácido en sí, al que quieren transportar, ¿no es cierto? Va a haber una constante cinética de transporte. También van a haber algunos efectos con respecto a algunos inhibidores que van a atacar estos transportadores, ¿no es cierto? Va a haber un gradiente iónico, no van a dejar pasar, por ejemplo, tanto si es que ya hay demasiados adentro, ¿no? Y bueno, pues todo esto va a depender de cada tipo de transportador, ¿no? Obviamente algunos van a depender también de energía, ¿no? Acá tenemos los sistemas tipo A, ¿no es cierto? Van a transportar transportadores, aminoácidos de cadena lateral, corta, polar o lineal, ¿no? En este caso vamos a tener a la alanina, glicina, serina, metionina, prolina, ¿no? Y acá va a depender de la gradiente de sodio, ¿no es cierto? Mientras que acá
en el sistema ASC va a transportar aminoácidos neutros, como la alanina, serina, cisteína, ¿no es cierto? Acá vamos a encontrar que hay alta especificidad y va a también depender del sodio. En el sistema X van a transportarse aminoácidos ácidos como el glutamato y lo que vendría a ser el aspartato, ¿no? El sistema Y para los básicos, ¿no? La lisina, la arginina, el sistema N para la glutamina, la aspargina, ¿no? Y el sistema beta para la betalanina y la beta-taurina. Acá tenemos nuestra primera aplicación médica. Vamos a encontrar a esta enfermedad de Hart-Nup, ¿no es cierto?, que se caracteriza justamente por estos síntomas. Listo, acá. Justamente porque va a ser una enfermedad que van a tener estos pacientes desde el nacimiento, ¿no es cierto? Van a tener algunos síntomas durante la infancia, sus primeras infancias, ¿no? Ellos van a darse recién justamente cuando se ponen mucho más a la luz solar, ¿no es cierto? Van a tener más fiebre, ¿no? Van a haber fármacos y factores de estrés que los van a precipitar, ¿no? A la propia enfermedad que ellos ya tienen, ¿no? En este caso va a ser precedida por una deficiencia de la ingesta nutricional de la niacinamida, ¿no es cierto? Y esto es importante porque se va a relacionar con estos aminoácidos, ¿no? Los síntomas característicos van a ser este exantema, ¿no es cierto? Alteración del sistema nervioso central, van a tener talla baja, van a tener cefaleas, desmayos, ¿no? Este diagnóstico va a ser a través del triptófano, ¿no es cierto? Van a haber altos niveles urinarios de triptófano, ¿no? Y se supone que el triptófano, como cualquier proteína o aminoácido, ¿no? Es esencial, más que esencial, es importante, ¿no? Lo deberíamos estar secretando, ¿no? Ahora vamos a explicar por qué. Y bueno, pues el tratamiento vendrá a ser suplementos de esta niacina, ¿no es cierto? O niacinamida, ¿no es cierto? O también nicotinamida, si es que hay una crisis de esta enfermedad, ¿no? Entonces lo vamos a explicar de esta manera acá. Eso se va a dar justamente porque hay una alteración en el transporte de aminoácidos neutros, ¿no? En este caso vamos a ver que la alteración va a ser sobre todo en el intestino y en los riñones. Esto va a ser por una alteración en el transporte del triptófano, como ya nos damos cuenta a partir del diagnóstico, ¿no? Para sintetizar ¿no es cierto? Necesitamos el NAT, ¿no? Nada más. Y bueno, pues algunos otros síntomas, acá está fotosensibilidad, ¿no es cierto? Precipitación por luz solar y también algunos picores, justamente. En este caso, vamos a encontrar una mala absorción y una excreción de triptófano y otros aminoácidos. ¿Por qué? Porque si tú tienes a tu intestino, ¿cierto? Todos los aminoácidos, todas las proteínas ya se están generando aminoácidos. Y cada aminoácido tiene que tiene que eh, llegar al enterocito, ¿no es cierto? Entrar al intestino, al enterocito, ¿no? Por su puerta específica, ¿no? No obviamente uno para cada uno, como hemos visto, hay grupos, ¿no es cierto? De sistemas de transportadores, pero para el triptófano en esta enfermedad no hay, ¿no? En este caso hay una alteración justamente a nivel de la absorción y por lo tanto, si no lo puedes absorber correctamente, entonces lo vas a secretar, lo vas a excretar en este caso. Por eso es que vamos a encontrar altos niveles de triptófano, ¿no? En secreciones urinarias, ¿no? Acá lo vemos, acá está el aparato urinario femenino, masculino, ¿no es cierto? Bueno, pues acá vamos a encontrar altos niveles de este aminoácido en general, ¿no? Y bueno, pues esto es falta de la conversión de triptófano a niacinamida, ¿no es cierto? Y esto justamente porque también hay un defecto o hay una falta de NAT y por lo tanto no se va a poder transformar, no lo vas a poder transportar, etcétera, mala absorción. Acá, en la biosíntesis de aminoácidos, ¿no? En este caso acá ya tenemos a lo que vendrá siendo nuestra tablita de aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿no? Eh, Acá vamos a encontrar que estos aminoácidos, hay algunos que sí los vamos a poder sintetizar, ¿no es cierto? Los no esenciales, ¿no? Y el necesario vendría a ser estos 20 aminoácidos, es necesario que los tengamos, los 20 completos, ¿no? Porque dentro de cada uno hay 10 aproximadamente, aunque en algunos libros van a poner 9, 11, 10, 9, 11, siempre hay una lucha con eso, pero no pasa de ahí. Acá tenemos, ¿no es cierto?, que el aminoácido va a sintetizar estos aminoácidos no esenciales y necesita, por lo tanto, aquellos que no va a poder sintetizar. ¿Y qué es lo característico de esos aminoácidos esenciales? Que se van a sintetizar a partir de las bacterias y un dato importante es que esto va a requerir más enzimas que los no esenciales. Y eso lo vamos a ver ahorita porque, como es el título, vamos a ver lo que vendrá a ser la biosíntesis de cada uno de estos aminoácidos, ¿no? Entonces, acá vamos a encontrar que con respecto a los aminoácidos no esenciales, ¿no es cierto? Tenemos lo que vendría a ser la glucosa, ¿no es cierto? Va a seguir su camino hasta piruvato, etcétera, ¿no? Pero acá vamos a ver una conversión de piruvato a alanina, ¿no es cierto? Y ustedes recuerdan, esto sí se puede hacer, ¿no? Había un bonito ciclo que lo habíamos comentado también una semana anterior, no me acuerdo si era parcial, sí, no, antes del parcial,
Y bueno, pues el ciclo de la alanina en sí, ¿no es cierto? Hay todo un juego entre la alanina piruvato, ¿no es cierto? Acá, nosotros vamos a poder hacer desde este 3-fosfoglicerato una serina. Y de la serina podemos crear glicina. Y de la serina vamos a poder crear cisteína, ¿no es cierto? Un momento. Listo. Muy bien. Entonces, ya tenemos ahorita, ¿no es cierto?, 4 aminoácidos no esenciales, miren, y solo de una reacción. Ahora, vamos con lo siguiente, ¿no? En este caso tenemos el acetil CoA, ¿no es cierto? Se mete a este ciclo, ¿cómo se llamará? ¿No es cierto? Ciclo de Krebs en este caso, ¿no es cierto? Obviamente muy simplificado, no, no les van a poner a todas las moléculas aquí, pero acá vamos a tener que a partir de este citrato que se convierte en alfa-cetoglutarato, a partir de este alfa-cetoglutarato vamos a convertirlo en glutamato. Y eso es importante porque también lo vamos a ver al final de la clase. La relación alfa-cetoglutarato con el glutamato. O sea, que a diferencia de todas estas conversiones, esto quiero que se acuerden. ¿Puedo convertir alfa-cetoglutarato a glutamato? Sí. ¿Qué más? De este glutamato puede generar glutamina. Y de este glutamato, ¿no es cierto?, se puede generar prolina y también arginina. Con respecto a otros dos procesos interesantes, acá tenemos a lo que vendría a ser la creación o generación, biosíntesis de la fenilalanina, tirosina y triptófano. Esto viene del ácido corísmico, que viene del shikiamato, y esto va a venir de la fusión entre el nitroso 4-fosfato, que me parece que lo conversamos un poquito, en lo que entre los carbohidratos, y el fosfoenol piruvato, ¿no? El PEP. En inglés, ¿no? F vendría a ser una P, en PEP. Muy bien. Con respecto a lo que va a interesar la histidina, ¿no? Ella se va a sintetizar a través de un proceso solo únicamente, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar el imidazol acetol, se va a convertir en histidina y vamos a tener la histidina. Luego vamos a encontrar el aspartato, ¿no es cierto? Este aspartato va a seguir su camino, se va a dividir en homoserina, en este caso ella se va a convertir en treonina y también en metionina, ¿no es cierto? Dependiendo si generamos homoserina P o homocisteína. Con respecto al aspartato beta-semialdehído, ¿no es cierto? En unión con este piruvato, vamos a tener a lo que vendría a ser la lisina, ¿no? Que también la podemos obtener por el alfa-cetoglutarato y el acetil-CoA. Con respecto a lo que vendría a ser la treonina, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que se puede generar isoleucina, ¿no es cierto? Cuando se une con este acetildehído, ¿no es cierto? Esto va a seguir acetildehído activo con el piruvato, ¿no es cierto? Se va a convertir en valina y leucina. ¿Y de dónde viene esa treonina, ¿no es cierto? De aquí, ¿no? En este caso, de, esta, de este elemento. No ha sido anterior. Muy bien. Ahora, con respecto a las reacciones de los aminoácidos. A ver, voy a ver si hacemos una pausa porque llegamos justo a la mitad. Sí, me parece que sí. Creo que ya acabamos de hacer una pausa porque esto tiene que ver con antes de la clase, ¿ya? Entonces vamos a dar un pequeño descanso de 5 minutos. Comenzamos otra vez a las 11, ¿sí?
Muy bien. Listo. Vamos a seguir con esto que vendrá a ser las flashcards, ¿no es cierto? A ver. Comenzamos con esta parte, ¿no es cierto? Partes de los aminoácidos. Son 4 partes, ¿no? A ver, necesito que alguien me diga estas 4 o en general. El grupo carboxilo, el Ujú. grupo amino, ajá, también está el átomo de hidrógeno y un grupo R que era variable. Ujú. Grupo R o radical o también llamado cadena lateral. Ajá, muy bien, esas son las 4 partes de los aminoácidos. A ver, acá dice, la procarboxipeptidasa A se convierte en carboxipeptidasa A por medio de la enzima. ¿Qué enzima propicia esta conversión, esta activación? A ver, ¿cuál sería? ¿Sería la ¿Cuál cree? tripsina? Ajá, muy bien, la tripsina, ¿no es cierto? Acá está. Ella va a ser la que active la mayor cantidad de precursores, ¿no? A nivel intestinal, ¿no? Tripsina, tripsógeno, ¿no es cierto? Quimiotripsina, etcétera, con todos, ¿no es cierto? Muy bien. Y otro es, ¿cómo llegamos a la tripsina? A través de tripsinógeno, ¿no es cierto? Pero ¿quién la activó? La enterosinasa, ¿no? Estas son las dos enzimas activadoras, por así decirlo, importantes. Enterosinasa, tripsina y bueno, pues acá el ácido clorhídrico, ¿no? Muy bien, la otra pregunta sería acá, ¿la alanina es un aminoácido esencial o no esencial? Ahorita también que vamos a hablar de la alanina. Y si no, también, esta creo que sí es una de las lecciones que es importante que lo recuerden. No esencial. Ahorita vamos a ver esto. Y acá lo tenemos, ¿no es cierto? Es uno no esencial. Muy bien. Y acá hemos visto la parte de su formación, ¿no? A través del piruvato. Muy bien. Acá, la hormona que inhibe, ¿no es cierto? De repente prestaron o de repente no atención a esta parte y por eso justamente lo pongo acá para recordarlo, si es que no. Vemos, la hormona que inhibe la secreción de ácido clorhídrico. Inhibe. El polipéptido inhibidor gástrico. El O GIP. es la gástrica. Muy bien, acá lo estoy buscando. Acá está, ¿no es cierto? Polipéptido inhibidor gástrico o GIP o PIG, ¿no es cierto? Se lo ponen al revés, ¿no es cierto? Muy bien. ¿No? Y con respecto allá a las secreciones gástricas y pancreáticas, si se inhiben, ya polipéptido ya. Muy bien. Terminamos con esto. Muy bien. Ahora sí vamos a hablar de lo que vendrá a ser las reacciones de esos aminoácidos, ¿no? Ya la parte final, ¿no? Acá vamos a encontrar esto. Estos aminoácidos se tienen que transformar, ¿no es cierto? Metabólicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está bien, llegamos a aminoácidos, pero hay conversiones que hacer a partir de que ya tenemos el aminoácido. ¿Cuáles son esas reacciones importantes? Son 3 principalmente. Desaminación, transaminación y carboxilación. Descarboxilación. Cada uno va a tener su diapositiva. Acá vamos a tener que generalmente esta degradación de aminoácidos se va a empezar por una remoción del grupo amino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden, ¿cierto? Como hemos visto, los aminoácidos va a haber uno de los 4 componentes que tiene es el grupo amino, ¿no? Y lo vamos a remover en este caso. ¿Por qué? Principalmente por una transaminación, principalmente generalmente. Y acá vemos esto, acá tenemos un aminoácido conocido, el glutamato, se va a juntar con el alfa cetoácido, vamos a tener a una transaminasa por acá, ayudado por un PLP. Ahorita vamos a explicar quién es. Y bueno, pues esta enzima, ¿no es cierto? Lo que va a lograr es que, miren, migre este NH3 a la otra molécula, ¿no es cierto? Y bueno, pues acá encontramos esto. Ahora el glutamato ya no es el glutamato, sino alfa-cetoglutarato, ¿no? Que lo conocemos por la parte del ciclo de Krebs y también porque era una de las conversaciones que yo quería que se recuerden, ¿no? Hace poquito se los dije. Y el alfa-cetoácido se convierte en alfa-aminoácido. Ahora sí, y bueno, pues esta es la transaminación, ¿no? A más detalle lo vamos a ver ahorita. Aquí, no, aquí está. Muy bien. Con respecto a la desaminación oxidativa, y con el nuestro primer proceso que vamos a describir, en este caso vamos a ver que es una reacción en donde se va a ver una pérdida del grupo amino como amoníaco. En este caso, no lo vamos a otorgar a nadie más, sino que simplemente lo vamos a perder, lo vamos a escindir, lo vamos a acordar. Acá tenemos a la alanina, obviamente con su grupo NH2 adentro, su grupo amino, y
por medio de las enzimas, ¿no es cierto? Vamos a encontrar, y acá tenemos cada una de estas enzimas, ¿no? Va a depender mucho de qué aminoácido estamos hablando. Vamos a encontrar que lo vamos a convertir en un cetoácido, preferentemente un piruvato, ¿no? Eh, a veces, ¿no? Vamos a encontrar el piruvato y bueno, pues por ahí ya volando vamos a encontrar este NH3. El amoníaco, recuerden, NH3, amoníaco, acá está, miren, NH4 más, grupo amonio, ¿no es cierto? Y bueno, pues NH2 adentro como una ramita, ¿no es cierto? El grupo amino. Muy bien, acá vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que se va a convertir en el piruvato, ¿no es cierto?, la enzima va a ser una L-aminoácido oxidasa, ¿no? Va a requerir FAT para esta conversión, ¿no es cierto? Y bueno, pues hay algunas eh, de aminoácido oxidasa que van a tener función de desintoxicación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con las formas L, ¿sí? Entonces vamos a desintoxicarnos de la alanina, de glutamato, ¿no? A partir de esta de alfa aminoácido oxidasa. Con respecto a la eliminación de este grupo amino, acá podemos ver, ¿no? La glutamato con el ¿no? Por medio de esta enzima, glutamato deshidrogenasa, vamos a convertirlo en alfa-cetoglutarato, se quedó sin su grupo amino, ¿no? Y bueno, pues este está volando por ahí, ¿no es cierto? La histidasa, ¿no es cierto? Va a cortarle ese grupo a la histidina, la serina deshidratasa a la serina, y se va a convertir en piruvato, y así con la treonina deshidratasa, la glutaminasa y la asparginasa, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, desaminación oxidativa, desaminar, quitar ese grupo amino, ¿no es cierto?, por medio de una enzima oxidasa. Su nombre varía de acuerdo a la enzima del aminoácido del que estamos hablando, ¿no? Y normalmente lo vamos a convertir en un cetoácido, que un ejemplo es el piruvato. Con respecto a la descarboxilación, descarboxilar, ¿no es cierto? Vamos a quitarle un grupo carboxilo. ¿Se acuerdan que acá quitamos el grupo amino, acá el carboxilo, ¿no? El otro grupo. El glutamato dentro tiene su grupo carboxilo y por medio de una enzima descarboxilasa vamos a generar un alfa-amino butírico, que es una amina. Y bueno, pues lo importante de ello es que ya no va a tener justamente el grupo carboxilo que está del otro lado, que bueno, por ahí se cortó, ¿no es cierto? Entonces va a ser la descarboxilación, una reacción de pérdida de un grupo carboxilo en forma de CO2, ¿no es cierto? Bueno, pues va a quedar convertido en amina, la enzima va a ser la descarboxilasa, va a requerir una coenzima, ¿no? Un cofactor que vendrá a ser el piridoxal fosfato, el PAL, ¿ya? Y eso es lo que veíamos por acá, ¿no es cierto? Bueno, lo han puesto por LP. Ahorita lo vamos a ver también acá en la transaminación. Y bueno, pues acá tenemos todas estas, ¿no? Las alfa descarboxilasas, su producto, ¿no es cierto? Y cuáles vendrán a ser sus funciones, ¿no? La histidina descarboxilasa, ¿no es cierto? Su producto obviamente debe ser la histamina, ¿no es cierto? Y bueno, pues vamos a tener algunas reacciones con respecto a las alergias, ¿no es cierto? El triptófano descarboxilasa va a generar, el triptófano lo va a convertir en triptamina, ¿no es cierto? Y vamos a ver que este vendrá a ser un neurotransmisor, ¿no? Y así, ¿no? Eso también, vamos a ver bastante también, y recuérdenlo por ello, ¿no es cierto? Lo que vendría a ser en fisiología. Sobre todo a partir de neurotransmisores, van a ver que el triptófano tiene que ver con la serotonina y esto y el otro, ¿no? Y ahí van a ver algunas explicaciones y los van a mencionar esto, por tal, a veces no mencionan encima, por una descarboxilación se convirtió en tal, y ahí vemos como que, y siguen explicando, y eso va a ser importante para farmacología. Por eso es que es importante recordar algunas de estas cositas, quizás no de vaporreta, todo ello, ¿no es cierto? Pero sí el fundamento en sí, ¿no es cierto? Y dice, claro, pues porque la carboxilación, tanto como la desaminación, como esta transaminación van a ser reacciones importantes que se van a ver a nivel de los aminoácidos, ¿no? Como parte de su metabolismo. Ahora el último, y también el más importante, vendrá a ser el transaminación. ¿Qué es lo que va a pasar en la transaminación? Antes de leer toda esta definición, acá tenemos a nuestro alfa aminoácido, ¿no es cierto? Con su grupo amino, y acá al costado tenemos al alfa cetoácido. En este caso, por medio de una transaminasa, ayudado de una PAL, que vendrá a ser su cofactor, creo que lo escribí, el producto de fosfato, que vendrá a ser la parte activa de la vitamina 6, ¿no es cierto? Vamos a tener que esta transaminasa, ¿no es cierto?, va a hacer que se remueva, que se transfiera una aminación, un grupo amino de el alfa aminoácido al cetoácido, convirtiendo al cetoácido en un alfa aminoácido, que ya tiene su NH2, y el otro se queda convertido en un alfa cetoácido, nada más. ¿No es cierto? Entonces, él es el que transfiere este grupo amino o ayuda en esa transferencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, la definición de esta transaminación vendría a ser una transferencia al grupo alfa amino de un aminoácido, por ejemplo, un glutamato,
a un alfa-cetoácido en un piruvato. Por lo tanto, este es glutamato. Este es piruvato. Ahora creo que sí voy a poder hallar. Acá está el glutamato, ¿no es cierto? Piruvato, acá también es curioso porque acá su abreviatura sí es GLU, así que no confundir nunca más ya con la glucosa, ¿no? La glucosa si quieren escriban solo como G, si es que quieren abreviarlo, porque no se abrevia tampoco de esa manera la glucosa, pero el glutamato sí tiene su abreviación de esta manera, es GLU. Muy bien, entonces este glutamato, ¿no es cierto? Se va a convertir ahora en piruvato y el otro en glutamato, todo por esta transaminasa, ¿no? Y ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Por acá, recordando, enfatizando esto, ¿no es cierto? Dentro de las reacciones de los aminoácidos ya conocemos las tres, ¿no es cierto? Con la que vamos a degradar principalmente este grupo amino va a ser por esta transaminación, generalmente. Hablamos generalmente, entonces hay excepciones, ¿no? Entonces, las que no van a participar de esta transaminación, y esto también es importante reconocerlo, pregunta de examen, si quieren llamarlo así, ¿no es cierto? Vendrá a ser lisina, treonina y prolina. Listrepro, ¿sí? Listrepro, ellas no van a pasar por la transaminación, ¿sí? En cambio, las demás sí. Bueno, pues acá tenemos una explicación de lo que hemos comentado. La enzima vamos a la transaminasa, requiere el piridóxido de fosfato, está repetido. Y acá también encontramos una aplicación médica, por así decirlo, porque ya lo habrán conocido un poquito en la parte de enzimas, pero ahora ya conocemos esta función de transaminación como tal, porque estamos en proteínas. En este caso conocemos la ALT, o también llamado GPT. ¿Por qué? Porque de acuerdo con su nombre, la alanina aminotransferasa o la glutámico pirúvico transaminasa. Ahora sí es importante, ¿no? Ahora ya tiene sentido, glutámico pirúvico, ¿no es cierto? Glutamato y piruvato, ¿no? En este caso, ¿dónde la vamos a encontrar? Aquí tenemos a la alanina y el alfa-cetoglutarato, acá está encima la ALT y va a convertirlo en piruvato y glutamato. Mientras que la otra, la AST, ¿no es cierto? Que es la aspartato aminotransferasa o o la GOT, ¿no es cierto? Que son sinónimos ambos, ¿no es cierto? Estos son sinónimos. O la glutámico oxalacética transaminasa, ¿qué va a pasar? Va a ser una conversión entre la aspartato y el alfa-cetoglutarato porque va a generar oxalacetato del aspartato y luego vamos a tener lo que vendrá a ser nuestro glutamato, ¿no? Entonces, esto es importante y lo van a recordar eh, cada vez que hablen de lesión hepática, en fisiología del hígado lo van a hablar, fisiopatología, etcétera, ¿no es cierto? Siempre le van a hablar de estas, justamente de estas enzimas, ¿no es cierto? Cuando hay lesión del propio hepatocito, van a ver que estas van a estar aumentadas en sangre, ¿no? Y de ahí ya van a corroborar con otros datos, ¿no? Ictericia, ¿no? Está elevado eh, tales enzimas, pero no están elevadas estas, entonces ¿cuál vendría a ser la causa? Pero sí están elevadas estas y demasiado altas, por así decirlo, ¿no es cierto? A comparación de otras enzimas que nos podrían estar dando otro diagnóstico. Ahí entonces estamos viendo que la lesión va a ser más de hígado, ¿no? Que de, por ejemplo, las vías biliares, ¿no? Con las que siempre se tiene en cuenta la ictericia, ¿no? O con la anemia hemolítica. Muy bien, entonces eso sería importante, esto para recalcar, ya saben ahora bien esta parte eh, de estas dos enzimas que quería ahí hacer énfasis. Ahora acá, con respecto al pozo de aminoácidos, este es el otro tema, ¿no es cierto? Bueno, pues vamos a ver que nuestro pozo de aminoácidos va a ser como que la reserva que nosotros vamos a tener, la cantidad de aminoácidos, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar en el compartimento intracelular de nosotros, ¿no?, del ser humano. Va a haber más intracelular que extracelular, ¿no es cierto? Y para que el aminoácido ingrese, por lo tanto, va a tener que haber un transporte activo, porque pues, eso ya lo conocemos, ¿no es cierto? El transporte pasivo, ¿no es cierto?, va a ser siempre de más a menos, ¿no es cierto?, de mayor concentración a menor concentración. Pero si adentro hay más, ¿no? Y tú aún así quieres que entre, entonces eso no es transporte pasivo, es transporte activo. Ahora acá se va a ver una diferencia entre tejido y tejido, ¿no es cierto? Este pozo de aminoácidos, o sea, va a haber una cantidad diferente de aminoácidos en, por ejemplo, tus huesos, que de tu hígado, que tu cerebro, ¿no es cierto? En tu tejido graso, etc. Acá vamos a ver que la cantidad total van a ser 100 gramos, ¿no es cierto? El 50% van a estar conformados entre glutamina y glutamato, mientras que el 10% van a ser estos aminoácidos esenciales. Ahora vamos a ver estos grafiquitos. En este caso vamos a tener los destinos de este nitrógeno corporal, ¿no? En este caso, acá tenemos a los aminoácidos, ¿no? Tenemos a las proteínas de la dieta, ingresaron, ¿no es cierto? Muy bien.
70 gramos aproximadamente. Lo que nosotros tenemos, o bueno, pues lo que nuestro cuerpo hace es excretar también aproximadamente unos 70 gramos, ¿no es cierto?, en los productos de desecho. ¿Qué más vamos a encontrar, no es cierto? Que las proteínas endógenas, ¿no es cierto?, que están en nuestro cuerpo, va a haber un proceso dinámico, porque vamos a empezar a sintetizar proteínas a partir de estos aminoácidos, síntesis, pero también vamos a ir degradándolas, ¿no es cierto? Y todo esto es aproximadamente de 300, 400, lo que habíamos visto antes, ¿no es cierto? De 50 a 100 en este lado, habíamos visto antes, en la primera diapositiva, si no regreso por acá, y el otro era de 300 a 400. Ajá, acá está, sí, a esto me refería. Muy bien, volvemos. Listo, ya. Entonces acá ya hemos regresado, acá tenemos al balance en hidrogenado, en este caso va a haber un equilibrio en nitrogenado. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque lo vamos a, otra vez, lo van a recordar más en fisiología en sí. Van a hablar de pozo nitrogenado y equilibrio nitrogenado, ¿no? Y esto sobre todo ya en la parte renal también. Bueno, entonces en los niños vamos a ver que normalmente es positivo. ¿Por qué sería positivo? O sea, ¿por qué se está generando más aminoácidos que degradando, ¿no? Bueno, por la razón del crecimiento, ¿no es cierto? Este niño necesita crecer, entonces está ahí con más cantidad de aminoácidos que de los que se están excretando, degradando, ¿no? Y bueno, pues negativo, esto significa que aquella persona no está ingiriendo la suficiente cantidad de proteínas. Ujú. El uso de los aminoácidos, ¿no es cierto? Acá los tenemos. Vamos a ir por acá. Acá tenemos a la proteólisis, ¿no es cierto?, y a la síntesis de las proteínas. En este caso acá tenemos a nuestro fondo, a nuestro pozo, a nuestro pool, a nuestra piscina de aminoácidos, ¿no? Entre aquellos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, aquellos que estamos absorbiendo de la dieta, ¿no? Y con ello, ¿no es cierto?, con este pozo, con este banco de aminoácidos vamos a poder generar todas estas moléculas, ¿no? Vamos a poder generar porfirinas, hormonas, creatina, poliaminas, neurotransmisores, nucleótidos. Recuérdense de la creatina, diferente a la creatinina. Esto lo vamos a ver en la siguiente semana con respecto al ciclo de la urea. Y bueno, pues acá también vemos a las ureas, ¿no? Como manera de excreción. Y acá también el CO2, H2O, ¿no? Y bueno, pues las que no, entonces vamos a sintetizar más proteínas, ¿no es cierto?, para tenerlas ahí. Y bueno, pues acá tenemos el pool de los aminoácidos, ¿no? Nos va a servir justamente para la síntesis de proteínas, la excreción, y también para síntesis de hormonas, creatinina y otras moléculas que nosotros requeramos. Con respecto al flujo de nitrógeno, acá vamos a ver 3 a 4 lugares importantes: músculo, lo que vendrá a ser el cerebro, el riñón y el hígado, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien, entonces comenzamos con el músculo. Entonces, estamos en la recta final, en este caso, vamos a ver, estamos en buen tiempo. Con respecto al músculo, va a ser constante este flujo, ¿sí? Se va a hacer más evidente en lo que vendrá a ser la fase post-absortiva, ¿ya? O sea, después que nosotros ya hayamos absorbido estos aminoácidos en general. Primero va a pasar por una transaminación, excepto estos tres, que recuerden, Listrepro. Ellos no van a pasar por una transaminación, en primer lugar para desaminarse, ¿no? Va a ser por otros caminos, en sí. Acá tenemos a varios de los aminoácidos, ¿no? La valina, fenilalanina, serina, tirosina, isoleucina, etcétera. Entonces, por las transaminasas vamos a generar el glutamato. Este proceso, ¿no es cierto?, ya lo conocemos. Ahora acá vamos a encontrarlo de esta manera, un poco al revés, ¿no? Este glutamato nos va a servir junto con el piruvato para generar alanina y alfa-cetoglutarato. Entonces hemos tenido un producto intermedio, por así decirlo, y otro producto, la alanina. Entonces, ¿qué estamos pidiendo por acá? ¿No es cierto? Que las transaminasas específicas van a ser para piruvato y alanina, y alfa-cetoglutarato y glutamato, ¿no? Ambas, esta, número 1 y número 2, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Lo que vendría a ser estos aminoácidos van a ceder su grupo amino al grupo alfa-cetoglutarato. Esto lo va a convertir en glutamato. Voy a borrar esto para que se pueda entender. Acá está. De alfa-cetoglutarato a glutamato, ¿no es cierto? Y bueno, pues acá el piruvato se va a convertir al final en alanina. Muy bien. Ahora vemos por otro lado que el glutamato, ¿no es cierto? Recuerda que estamos en el músculo, ¿no es cierto? Se va a convertir en glutamina, ¿no es cierto? Importante. Sobre todo para las personas que conocen más esta parte del ámbito del ejercicio, las proteínas que deben consumir, ¿no es cierto? Seguro también han escuchado por algún lugar glutamina, y luego pues acá esto se va a dar por una glutamina sintetasa. Ahora,
Vamos a encontrar, por lo tanto, que el músculo, ya sintetizado esto, va a eliminarlo, ¿no es cierto? Se va a enviar esta alanina y la glutamina por la sangre para que pueda trabajar con ello el hígado, ¿no? Entonces recuerden esto, ¿no es cierto? Lo que pasó fue al final que en el músculo, con todos los aminoácidos que encontró, glutamato. Y con el piruvato convirtió a alanina. El glutamato lo envió a través en forma de glutamina, en forma de alanina, por la sangre para que llegue al hígado. Ahora, y eso también es súper importante. La alanina es el aminoácido más importante de la gluconeogénesis. Y todos los demás se pueden pasar por un proceso de gluconeogénesis, sí, ¿no es cierto? Algunos, pero el principal va a ser la alanina, sí, recuerden. Muy bien, entonces en el hígado, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿No es cierto? Bueno, acá tenemos la alanina, que ya llegó, ¿de dónde venía? Del músculo, ¿no es cierto? En este caso, esta alanina, ¿no es cierto? Se va a convertir en glutamato, ¿no es cierto? Y este glutamato junto con este fosfatglutarato, por esta enzima glutamato deshidrogenasa, vamos a tener a la NH3. Este NH3, ¿no es cierto? El amoníaco junto con el CO2, vamos a ver que se va a excretar por medio de la urea. Ya todo este ciclo, es más grande que esto, ¿no? Vamos a verlo la semana siguiente, va a ser nuestro primer tema. Y acá tenemos la glutamina, ¿no es cierto? La glutamina, ¿de dónde venía? Y acá lo voy a resaltar acá también. Estos son los productos finales, para que ustedes también lo recuerden. Esto vendrá a ser aquello que va a viajar por la sangre, tanto la alanina, ajá, la alanina, que vendría a ser la glutamina, ellos dos. Y ellos dos justamente estamos analizando acá la alanina en un lado, vamos a ver que luego va a tener una la urea, y luego la glutamina, que va a tener una como glutamato, ¿no es cierto? Por la enzima glutamina. Muy bien, en el cerebro, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Vamos a encontrar que este aminoácido, ¿no es cierto? Los aminoácidos, por medio de una transaminasa, no vamos a generar un glutamato. Este glutamato va a ser importante para generar glutamina, ¿no es cierto? Acá no va a haber un ciclo de la urea en el cerebro, ¿sí? No existe, ¿no es cierto? El cerebro no está para desintoxicarse, por así decirlo, ¿no? Todo lo que no le sirva no lo va a reutilizar él, sino lo va a mandar a la sangre, que el hígado o en otro órgano se encargue, ¿no? En este caso no va a captar mucho glutamato ni aspartato, que por lo tanto va a sintetizar estos dos aminoácidos en el mismo cerebro, ¿no es cierto? Y bueno, pues va a sintetizar glutamato y de esa manera va a estar eliminando el NH3. Es la única manera en la que él puede como que eliminar este amoníaco, ¿no? No va a ser el ciclo de la urea, sino generar glutamina, ¿no es cierto? Elimina el glutamato y como es uno de los requerimientos, NH3 ya está como que eliminándolo, ya no lo va a tener presente en la parte del flujo sanguíneo cerebral y ya tenemos glutamina. Acá, flujo de nitrógeno en el riñón. Bueno, acá vamos a encontrar al aminoácido, ¿no es cierto? Cualquier de ellos y el alfa-cetoglutarato, ¿no es cierto? Excepto obviamente el estrepro. Muy bien, con respecto a la transaminasa, vamos a tener al glutamato, otra vez, ¿no? Y acá vamos a encontrar que por medio de una glutamina sintetasa, ¿no es cierto? La misma acá, de glutamato, glutamina sintetasa, vamos a encontrar que después de producir esta glutamina va a haber una glutaminasa que lo va a convertir en un nuevo glutamato. Y bueno, pues ahí vamos a tener también afuera este NH3, ¿no es cierto? En este caso, en el riñón, obviamente es un órgano ya de discreción, no tanto de desintoxicación, pero sí de filtración, ¿no? De desechar justamente los elementos que ya no sirven, en este caso se va a sintetizar y se va a excretar la glutamina, ¿no es cierto? Le va a llegar la glutamina del músculo, ¿no es cierto? Por la sangre y le llega también obviamente no solo el hígado, sino también el riñón. ¿Qué más? Este NH3 va a ser una base fuerte, base fuerte. Esto es un poco de química, ¿no es cierto? Hay ácidos fuertes, ácidos débiles, base fuerte, base débil, ¿no es cierto? Y como es base fuerte, ¿no es cierto? Va a neutralizar los ácidos renales. Los elementos básicos, ¿no es cierto? Neutralizan los ácidos, pero mucho más si tiene esta potencia, ¿no? Y bueno, pues va a neutralizar esos ácidos renales. ¿Qué más? Vamos a encontrar que se van a transformar en el ion amonio, ¿no es cierto? Y bueno, pues va a haber un mecanismo, va a ayudar más bien bastante en el mecanismo regulatorio de ácido base, ¿no? ¿Quién va a ser? El NH3. ¿Producto de qué? De glutamato, glutaminasa, de nuevo glutamato, ¿no es cierto? Para tener este NH3, ¿no? Porque obviamente antes pasó esto. Muy bien. Acá, el destino del amonio, o bueno, pues el amoníaco, acá tenemos al glutamato,
al amoníaco, al ATP, una glutamina sintética que va a entrar a esta enzima y lo vamos a convertir todo en glutamina y ADP, ¿no? En este caso se está gastando energía, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que esta es la manera de formar acá también amoníaco en sí, ¿no? Acá vamos a ver que el lugar donde va a proceder, donde va a suceder esto va a ser en el intestino, ¿no es cierto? Va a ser durante la digestión y absorción de estas proteínas. Esto se va a dar en las bacterias intestinales por medio de la desaminación oxidativa, ¿no es cierto? Desaminación oxidativa. Y bueno, pues esto va a hacer que este amoníaco viaje del intestino, vena porta, hígado, ¿no? Y este amoníaco circulante, ¿no es cierto?, del músculo llegue también al hígado, ¿no? Entonces todo el amoníaco va a llegar al hígado, este es su destino, ¿no? Y estos son los caminos que va a tomar. El exceso de amoníaco, por lo tanto, va a llegar al cerebro y por lo tanto, como no va a tener su propio ciclo de la urea, ¿no es cierto? Entonces vas a usar la glutamato deshidrogenasa, ¿no es cierto? Acá está, NH3, alfa-cetoglutarato, glutamato deshidrogenasa, convierte en glutamato. Y también lo hemos visto por acá, arriba, ¿no? Por acá está, esta la sintetasa, acá está, la deshidrogenasa también, en el hígado. Ya. Y bueno, pues otra vía es usar esta glutamato deshidrogenasa. Acá tenemos ambas, ¿no es cierto? Glutamato deshidrogenasa y al piruvato, ¿no es cierto? Piruvato carboxilasa, es que lo va a convertir en oxalacetato. La desventaja de todo esto, ¿no es cierto?, es que vamos a perder recursos del ciclo de Krebs, ¿no? Tratando de eliminar este amoníaco, ¿no? Que obviamente en niveles altos es tóxico, por lo tanto justamente tenemos que eliminarlo, pero estamos perdiendo estos elementos. Y bueno, pues la solución es justamente que el paciente va a hacer glucólisis, ¿no es cierto?, para generar más piruvato, ¿sí? O sea, si estamos, y recuerden que por acá también está el piruvato, ¿no? Y también antes lo hemos visto bastante, ¿no es cierto?, el piruvato como un cetoácido. Entonces, lo que le queda al paciente es justamente generar más piruvato, ¿no? A partir de la glucólisis, ¿no? Y esto es justamente uno de los elementos que necesitamos para generar oxalacetato. Y bueno, pues este ya es el último temita, último. Acá, lo que vemos acá es esta enzima, glutamato deshidrogenasa, y va a tener una función, ¿no es cierto?, de ida y de vuelta, en este caso, eh, hacia el lado derecho, ¿no? En este caso vamos a ver que para generar glutamato, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que necesitamos? El NAT, ¿no es cierto?, el NAT pH, ¿no? O NAT más, ¿no? En este caso, y esto es para incorporar nitrógenos, ¿no es cierto? Mientras que para eliminar nitrógenos, porque acá ya ven que está separado, ¿no es cierto?, para eliminarlos, también puede hacerlo la glutamato de deshidrogenasa, sí, pero esto lo va a hacer por medio de el uso de NAT, ¿no es cierto?, nada a secas, de NAT más, nada más. Entonces, esto va a ayudar justamente a la formación del glutamato, ¿no es cierto?, obviamente en uno de los sentidos. Esto también es importante, por si acaso, la reacción va a ser de tipo anapletórica. ¿Y esto por qué? Porque esta, bueno, ¿y qué reacción de la que estamos hablando? La formación del alfa-cetoglutarato. Esta formación de alfa-cetoglutarato a partir del glutamato por medio de esta glutamato de deshidrogenasa, o sea, esta reacción en sí va a ser una reacción de tipo anapletórica. ¿Y eso qué significa? Que va a unir dos vías importantes, que vendría a ser una, el metabolismo de los aminoácidos, proteínas, con el ciclo de Krebs. ¿Sí? Entonces es importante ahí. La reacción a la inversa, ¿no es cierto?, va a ser más bien fuente de carbohidrato que se va a poder oxidar y por lo tanto de más producción de energía y de NADH, ¿no es cierto? Acá en reversa me refiero hacia este lado, no hacia el lado del alfa-cetoglutarato. Estamos generando NADH y también alfa-cetoglutarato que nos va a ayudar en el ciclo de Krebs, por lo tanto en la parte de la combustión del ciclo de Krebs, etc. Con respecto a la regulación, esto va a ser por medio de la parte de la carga energética celular, o sea, de cuánto ATP tengan las células, ¿no es cierto? Vamos a ver si va a la derecha, izquierda, ¿no? Con desviación hacia el glutamato, desviación hacia el alfa-cetoglutarato, como se debe decir, ¿no? En este caso, algunos efectores positivos para formar glutamato va a ser el ATP y el GTP, ¿no es cierto? Mientras, o sea, significa que ya tienes estos ATP y GTP, entonces mejor vamos a producir más proteínas, ¿no? Al metabolismo de la proteína. Mientras que si quiere formar alfa-cetoglutarato, ¿no? Entonces los efectores van a ser ADP y GDP, ya que van a haber más cantidad de estos elementos, ¿no es cierto? Entonces mejor vamos a producir más ATP por el ciclo de Krebs, etc., ¿no es cierto?, para el lado de los carbohidratos.
Con respecto al ATP alto, vamos a ver que esta producción o conversión de glutamato a alfa-cetoglutarato, ¿no? Con otros componentes del propio ciclo Krebs va a estar limitado, ¿no es cierto? Porque está obviamente alto la energía, mientras que si está bajo, entonces glutamato se va a comportar justamente en el H3, etcétera, ¿no es cierto? Así como otros intermediarios oxidables del ciclo de Krebs. ¿Ya la? Ya. ¿Vamos? Vamos al tema, esto vendría a ser un grafiquito bonito, ¿no es cierto?, que explica toda esta parte que hemos visto, ¿no es cierto? Acá tenemos al hígado, al músculo, ¿no es cierto?, a otros tejidos, y acá la relación de ellos. Mira, acá está el ciclo, ¿no es cierto? Glucosalanina, ¿no? Y acá están todos los demás, ¿no? Lo que ven acá va a ser bastante trabajo de lo que vendría a ser la alanina, ¿no? Y de la glutamina, ¿no es cierto? Así como el glutamato también para elegir toda esta vía. Pero recuerden, principalmente, al menos hablando de la gluconeogénesis, el principal aminoácido vendría a ser el, la alanina, y aquellos que no van a transaminarse como primera opción van a ser lisina, treonina y prolina. Y bueno, pues una manera de eliminar todo ello de estas, ¿no es cierto?, proteínas vendría a ser la urea, ¿no es cierto? Acá lo tenemos. Muy bien, vamos a hacer la última flashcards. Una, voy a ahorita crear una. Ya, a ver, dice acá. ¿En qué fase se hace más prominente el flujo del nitrógeno en el músculo? La fase posabsortiva. Muy bien, excelente. Acá también lo habíamos visto por acá. Muy bien, el flujo de nitrógeno en el músculo. Dice, aminoácido más importante de la gluconeogénesis. Es un aminoácido... ¿Qué? Bueno, ya esto ya lo sabemos. Bueno, más o menos. A ver, primero esa pregunta. Aminoácido Claro. más importante... Ajá. ¿Sí? ¿Alguien está comentando? Sí, perdón, no quería interrumpir. Era la alanina. Ajá, muy bien. Sí, esto lo había escrito antes. Ajá, muy bien. La alanina, ¿no? Y como tal, ¿no es cierto? Esta alanina vendría a ser uno de esos tipos de aminoácidos no esenciales, ¿no? Acá, ¿qué aminoácidos no van a entrar en la transaminación? ¿O cuáles no van a pasar como por la transaminación para perder su grupo amino? Uno era la lisina, La trimina, creo, tripina, y Ajá, la treonina. treonina y la prolina. Ajá. Un momento, creo que era la última pregunta. Acá está. Ya está. Ahora voy a compartir de nuevo. Esta es la última pregunta. Dice cofactor. Cofactor de la transaminasa, ¿no es cierto? Enzima de tipo transaminasa, ¿no? Y que va a derivar de la vitamina B6. Cofactor tipo coenzima, ¿no? El piridoxal fosfato. Muy bien. Sí, acá está. Piridoxal fosfato. Ajá. Y bueno, pues acá también hubiera sido interesante que haga esta pregunta, que también lo escribo por acá. Acá, ya, esta parte. Uno. Otra pregunta para que lo tengan en cuenta, ¿no es cierto? Es el equilibrio nitrogenado, ¿no? Normalmente hacemos equilibrio, pero aquellos que no van a ser aquellos niños en crecimiento, van a tener un balance nitrogenado positivo, ¿sí? Mientras que balance nitrogenado negativo van a ser aquellas personas, sobre todo desnutridas, que no van a estar consumiendo la suficiente cantidad de proteínas que debería por su propio cuerpo, ¿no?
Y otra pregunta por acá, ¿no es cierto? Es que del músculo, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a ser aquellos aminoácidos que van a estar liberados, ¿no es cierto? Van a ser la alanina y la glutamina. Salen del músculo para llegar al hígado por medio de la sangre, ¿no? Incluso también al riñón, ¿no? Pero ellos van a ser aquellos que van a estar excretando justamente este músculo, ¿no? Que está en sus propios ovalitos. Muy bien. Vamos a ir terminando con las preguntas de banco que tenemos por acá. Dice, a ver, enunciado correcto. Las dipeptidasas, ahora sí. Las dipeptidasas sintetizan dipeptidos esenciales. Las carboxipeptidasas eliminan el grupo carboxilo de los péptidos. La gastrina estimula la síntesis de ácido gástrico. Los aminoácidos glucogénicos forman glucosa-fructosa. Tripsina convierte proelastasa en elastasa. ¿Cuál es la verdadera? La E. Sí, tripsina, ¿no es cierto? Recuerden que la tripsina va a ser aquella que va a ser la activadora, por así decirlo, de bastantes enzimógenos a nivel intestinal, ¿no es cierto? Muy bien, ella es la proteasa. Así igual te hubieran puesto procarboxilasa A, carboxipeptidasa, igual pasa a carboxipeptidasa, ¿quién es? La tripsina. La única en la que no va a ser la tripsina va a ser la tripsinógeno a tripsina, que ahí es la enterosinasa. Muy bien, acá dice, ¿qué ocurriría en un recién nacido que no expresa la enzima enterosinasa? ¿Qué pasaría? Justo hemos conversado de ello ahorita. Solamente dispondría de quimiotripsina y carboxipeptidasa activa, la elastasa y las carboxipeptidasas hidroxilarían todas las proteínas, las dipeptidasas se encargarían de hidrolizar proteínas, el tripsinógeno no podría transformarse en tripsina, digestión de proteínas trastocaría muy ligeramente, ¿cuál sería? La D. La D, ¿no es cierto? De lo que estamos hablando justo ahorita. Muy bien, tripsinógeno no va a poder transformarse en tripsina porque es necesario tener la enzima enterosinasa. Muy bien. Y la última pregunta dice, la célula nerviosa utiliza alfa-zeta-glutarato como uno de los mecanismos destinados a eliminar amoníaco o ion amonio. Para sustituir este metabolismo se le debe administrar al paciente. Ahí también les quería poner un mini casito. Voy a tratar de buscar uno similar para la siguiente, pero si hemos conversado esto, sin llegar a un caso clínico. Célula nerviosa, alfa-cetoglutarato y acá eliminación de amoníaco, ¿no es cierto? Para evitar esta vía podemos usar otra, ¿no es cierto? En la cual requerimos uno de estos factores. Si no saben, vamos acá para explicarlo completamente. Acá está, ¿no es cierto? Una manera de eliminar este amonio como tal, ¿no es cierto? Vendría a ser usar eh, esto es lo que vendría a ser el glutamato deshidrogenasa, ¿no es cierto? Pero también nosotros, ¿no es cierto? Vamos a poder usar, ¿no es cierto? La glucólisis, de glucólisis, eh, o bueno, pues más bien de la glucosa a piruvato, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de esta manera que ya tenemos piruvato, entonces por medio de una piruvato carboxilasa vamos a tener oxalacetato y ya estaríamos eliminando esa parte de los componente amónico, ¿no es cierto?, extra que tengamos, sobre todo en las células nerviosas, ¿no? Por lo tanto, para no gastar toda esa parte, ¿no es cierto?, en lo que vendrá a ser el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es darle glucosa al paciente, ¿no es cierto? El paciente va a poder hacer más glucólisis, ¿no es cierto? Y va a poder, por lo tanto, hacer más piruvato y va a poder ayudarse de ello, ¿no es cierto?, para eliminarlo, ¿no es cierto?, en vez de usar la otra vía, ¿no es cierto? Eso sería, acá está. Ujú, ahí está la glucosa. Muy bien, entonces voy a terminar la graduación ahorita. Hemos avanzado un poco más rápido ahora. También el tema era cortito, hay varias cositas, ¿no? Pero así eran los temas de este día de proteínas 1. Voy a terminar la graduación.